Y ahora ya vamos a hablar de la última partecita. Ya nos hemos puesto corriente, vamos a hablar de RCP y urticaria y anafilaxia como temas de alta rentabilidad en la parte que es emergencia pediátrica, ¿no? Entonces, en la parte que es emergencia pediátrica, solamente para darte unas pinceladas de cómo nosotros vemos cuando viene un paciente, lo primero que aplicamos nosotros es nuestro triaje, ¿ya? Entonces, esto la verdad no creo que te venga en examen, pero te lo quiero explicar, ¿no? Quiero que más o menos entiendas cómo es esta visión. Entonces, lo primero es el triaje, como te digo, ¿no? El triaje pediátrico usa una herramienta que se llama el triángulo pediátrico, el triángulo de evaluación pediátrica. Este es el triángulo de evaluación pediátrica. Y entonces, como un triángulo que es, tiene tres lados, ¿no? Entonces, uno acá ve la apariencia, el otro ve la respiración y el otro ve la circulación. Creo que se entienda. Entonces, eso es lo que yo evalúo cuando viene mi paciente por emergencia. Pasa a la puerta y rápidamente yo veo esto. ¿Por qué? Porque el triángulo de evaluación pediátrica tiene dos características. La primera, que debe ser usado sin tocar al paciente. Es decir, acá no tocas al paciente. ¿Ya? No tocamos al paciente. Y los segundos, que son 10 segundos. Es un mirar y definir. Entonces, ¿qué es lo que yo miro? Miro primero la apariencia. Y la apariencia está indicada por el grado de conciencia del paciente. Por eso es que es tan importante para nosotros. Entonces acá es un signo, ¿no? Está despierto, está despierto, está conectado, ¿no? Responde a mis estímulos, entonces la apariencia está bien. Al contrario, es un paciente que viene muy irritable, viene desorientado, o viene muy sonoliento, viene quedándose dormido en los brazos de la madre, ¿no? Le haces estímulos y no despierta. Es un paciente que tiene la conciencia alterada, no la apariencia alterada. Entonces ahí está alterado ese lado del triángulo. ¿Ok? Listo. ¿Qué es lo segundo que yo veo? La respiración. Entonces después voy a ver la respiración. Y acá evalúo varias cosas. Primero, evalúo si escucho algún ruido normal o no. O sea, apenas lo estoy viendo, hace un ruido como un gallito, es algo cuando está jalando el aire, ya, respiración afectada, ¿no? Puede ser uno. ¿Y qué más? Hace mucho esfuerzo para respirar. Es decir, cuando respira, se le hunde el pecho, se le hunden las costillas, se le hunde acá a nivel del esternón. ¿Qué más? Las fosas nasales se le abren porque hacen un esfuerzo tremendo para que pueda ingresar el aire. Entonces la respiración está afectada también. ¿Y qué más yo puedo ver? También si tiene una respiración muy rápida, si tiene taquimia, también, ¿no? Entonces todo eso yo lo veo en la respiración. Y el último es la circulación. Y la circulación ve cómo está la piel, ¿no? Entonces en ese caso yo veré pues si está pálido, si está rosado, si tiene algún tipo de lesión como por ejemplo petequias, ¿no? Todo eso, sin ver a mi paciente, me da un estado de cómo está la circulación, ¿no? Porque si está muy pálido, quiere decir que no está circulando bien la sangre, no está llegando bien a todos los tejidos, y por eso lo veo medio blanconcillo, ¿no? Entonces, si está encontrado, si es que está afectado. Si no, si mi paciente está rosadito y todo, pues es un paciente que tiene la circulación, ok. Y entonces, con eso yo lo puedo clasificar. Si mi paciente tiene los tres lados del triángulo afectado, es un paciente que está ante un estado fisiopatológico que se conoce como una falla cardiorrespiratoria inminente. Eso quiere decir que en cualquier paciente, en cualquier momento mi paciente se paró. ¿Por qué? Porque tiene todo alterado, ¿ok? Eso es en el caso que esté todo mal. En el caso que yo encuentre todo bien, pues será un paciente que viene por alguna emergencia, pero que todavía no tiene ningún grado de afectación, ¿no? Entonces es un paciente que puede esperar, ¿no? Es un paciente que tiene probablemente una urgencia menor, ¿no? O es un paciente que en realidad podría venir por ambulatorio y puede esperar, ¿no? Incluso hasta 2 horas, dice el triaje para estos tipos de pacientes con prioridad 4, ¿no? Porque es para lo que me sirve el triaje, para las prioridades. Y yo tendré que explicarle a los padres que probablemente nos vamos a demorar un poquito más para atenderlos porque hay pacientes que sí están un poco más malitos, ¿no? Entonces, en el caso que todo está bien. ¿Qué pacientes pueden ser estos? Pues, por ejemplo, los pacientes que vienen, no sé, por una otitis, ¿no? Una faringitis, un paciente
no sé, está con una enfermedad diarreica, pero está bastante tranquilo, no está deshidratado, ¿no? Un paciente que se ha caído, pero solo se ha golpeado, viene tranquilo, ¿no? Y el más preocupado es el papá o la mamá, pero el chiquito está bien. Ya, ese, por ejemplo, ese es un paciente prioridad 5. Y cuando tengo algún lado del triángulo afectado, si es un paciente que está entre una prioridad 2 y una prioridad 4, ¿no? Y esto ya vi muchos tratados sobre lo que es el triaje pediátrico, incluso cursos, ¿no? En las diversas sociedades pediátricas, porque eh, es bastante importante poder darle una buena prioridad a mi paciente, ¿no? ¿Y qué interviene ahí? Ya no solamente interviene mi triángulo, sino que también interviene qué más tiene mi paciente, ¿no? Si es un paciente, por ejemplo, que luce bien, la respiración está bien, la circulación está bien, todo está bien, pero es un paciente, por ejemplo, hemato-oncológico, es un paciente que tiene leucemia y viene por fiebre, que no está haciendo en ese momento, ¿no? Que ya le calmó, pero él está aparentemente tranquilo, pero es un paciente que tiene un alto riesgo de que pueda hacer una sepsis, no una septicemia, que ante tener una enfermedad como estas y tener una inmunidad deprimida, ¿no? Se puede complicar muy rápido. Entonces eso hace que escale un poco en el triaje. Entonces yo lo tengo que ver antes, le da una prioridad mayor, ¿no? Le dan una prioridad menor, ¿no? O sea, y ya, y eso es lo primero que yo hago. Entonces, de un paciente que tú encuentras todo afectado y tendrás que pasarlo como una prioridad uno de shock trauma, ¿no? Y una de las cosas que pueden hacer, como te estaba comentando, al tener todo alterado, es que están ante un fallo cardiorrespiratorio, ante un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Ante el cual yo tendría que hacer uso de ¿qué? Del RCP, ¿no? De la reanimación cardiopulmonar. Y eso es todo de lo que vamos a hablar aquí rápidamente en la parte de lo que es el RCP del soporte vital básico, ¿no? O sea, del que puede hacer del que se puede hacer fuera del hospital, del extrahospitalario, de las primeras maniobras, ¿no? Entonces, cuando hablamos de paro cardiorrespiratorio, como te dice ahí, pues es el cese de la circulación, ¿no? ¿Causado por qué? Porque no está bombeando adecuadamente el corazón o no le está haciendo de una manera adecuada. Entonces tú te acordarás que en adultos la primera causa de paro cardíaco o de paro cardiorrespiratorio es justamente la causa cardíaca, ¿no? Es justamente el corazoncito. Pero en los niños, a diferencia de los adultos, la causa acá es la hipoxia, ¿no? La causa es que no llegue oxígeno adecuadamente a los tejidos. Entonces, aquí tenemos lo que son las H's y las T's, como puedes ver, ¿no? Entonces, subrayado acá la hipoxia primero, porque es la principal causa de paro cardiorrespiratorio, ¿no? Y después que tenemos la hipovolemia, por ejemplo, ¿no? Un niño con muchas pérdidas por diarrea, muchas pérdidas por vómitos, puede llegar a hacer paro, sí, puede hacer un shock, ¿no? Y puede hacer paro, ¿no? De ahí la importancia que yo te decía de que si tú estás haciendo la reanimación de tu paciente en un deshidratado severo, tienes que intentar referirlo, ¿no? Si estás en el serum, en un puestito muy básico, ¿no? De un nivel muy inicial, un primer nivel. Entonces es una. Después, hidrogeniana se refiere al tema de la acidosis metabólica. Tenemos los pacientes con hipoglicemia, con trastornos metabólicos, trastornos del potasio, también nos pueden dar paro cardiorrespiratorio, incluso la bajada de la temperatura, ¿no? La hipotermia. Y dentro de las T tenemos, por ejemplo, el neumotórax de excepción, ¿no? Porque no deja que se contraiga adecuadamente el corazón, el taponamiento por el mismo motivo, ciertos tóxicos, y luego las trombosis, ¿no? Entonces, esas son las causas. Y yo tengo que estar atenta cuando veo un paciente en general de cuáles son las amenazas que ponen en riesgo su vida, ¿no? Justamente ese es el hecho de hacer el triángulo pediátrico, el hecho de poder reconocer lo que nosotros conocemos como el niño críticamente enfermo, ¿no? Ese niño que está malito. Entonces, aquí hay un videito. ¿Qué ves acá? Entonces, hasta ahí donde has visto, se ve claramente cómo está su respiración bien marcada, ¿no? Pero vamos a hacerlo bonito, vamos a hacer el triángulo. Entonces te decía que primero la apariencia. Es un niño que, por más que que como ves, está mirando por otro lado, no hace caso, después más adelante uno se le acerca, lo toca y ni te mira, ¿no? Es un niño que está desconectado en realidad. Entonces tiene la apariencia alterada. Después, en la fase de la respiración,
creo que lo has visto, es un paciente que está respirando muy rápidamente, se tiene un tiraje subcostal bien marcado, no se nota ahí, pero está con una cánula binasal y a pesar de eso, sí, está con una cánula binasal y a pesar de eso tenía aleteo y el aleteo nasal es un signo inminente también de insuficiencia respiratoria, ¿ya? O sea, para que tú tengas que hacer, o sea, el esfuerzo que tú tienes que hacer para que se te abran las fosas nasales al querer pasar aire es un esfuerzo, uf, inmenso, ¿ya? Entonces, ese también es un signo bien importante. Entonces, obviamente, yo creo que tú te das cuenta que la respiración está alterada. Y después tenemos la circulación. Ese no es su color. Está pálido ese chiquito. Así tú también lo ves, creo. Y la otra es que tenía un llenado capilar en 5, ¿no? Le colocabas, le hacías en la manito, en el taloncito, y se demoraba 5 segundos en ponerse rosadito de nuevo. Entonces la circulación está alterada, ¿no? Entonces, bueno, ese es el llenado capilar tal cual, ¿no? Pero como tú lo ves, también está pálido, ¿no? Está pálido y también no se ve muy bien en el video, pero tenía pequeñas áreas moraditas, lo que sí, o sea, se estaba reticulando, ¿no? La piel se estaba haciendo como como líneas, ¿no? Se estaba reticulando como encaje, ¿no? Y esos también son signos de hipoperfusión, se estaba poniendo como marmóreo, moradito. Entonces, eso también lo puedo ver a simple vista. Entonces, ante estos tres lados del triángulo, que yo ya me estoy dando cuenta que francamente está alterado, este es un paciente que está posoperado, ¿ya? Posoperado cardíaco, me parece, y que hizo una pérdida gastrointestinal, pues asociada al motivo por el cual estaba, no asociado al motivo por el cual estaba hospitalizado, ¿no? O sea, agarró un virus por ahí, hizo una pérdida muy grande y se chocó, y como tú ves, pues tiene todos estos lados del triángulo alterado, y entonces estoy ante un paciente que tengo que reconocer esa amenaza apenas le veo, de que mi paciente en cualquier momento puede entrar y puede hacer un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Y una vez que hacemos el triángulo, nosotros pasamos a hacer lo que es este pentagonito, que es la evaluación primaria, ¿no? La A de la vía aérea, para ver que este sea un paciente, si tiene una vía aérea mantenible o no, ¿no? Eso significa, por ejemplo, en el caso de los pacientes que hacen laringoespasmo, epilotitis, tienen algún ruido al inspirar, ¿no? Quiere decir que esa es una vía no mantenible, ¿no? Que en cualquier momento se va a cerrar. Y ante esa opción, ante esa posibilidad, yo tengo que ver una manera de asegurar que mi paciente le pueda llegar el aire. ¿Y cuál es esta? En este tipo de casos, pues intubarlo, por ejemplo, ¿no? Intubarlo. Después tenemos la B del breathing, de la respiración, ¿no? Lo que estábamos viendo, ¿no? Que no son el pechito, que no haya ruidos extraños, etcétera. La C de la circulación, y conforme yo voy pasando estas aristas de este pentágono, yo voy tomando acciones, ¿no? En el caso de la vía aérea, como te decía, pues lo intubaré. En el caso de la respiración, le aportaré oxígeno, y todo el paciente que está como que es un paciente que está ante, ante un estado fisiopatológico, una falla inminente, que puede estar en shock, necesita darle oxígeno. Por más que tú le coloques el saturómetro y tu paciente sature 100%, necesita oxígeno, ¿ok? ¿Para qué? Porque si es un paciente que está chocado, tú sabes que el shock es fisiopatológicamente hablando el desequilibrio entre el aporte y la entrega del oxígeno, ¿no? O sea, no están llegando oxígeno a todas las células, por eso es que se están muriendo, por eso es que no lo ves rosado, por eso es que el más lento. Darle oxígeno al paciente hace que pueda llegar darle un respiro a ese corazón para que no bombe tanto y que sí pueda llegar el oxígeno a los tejidos hasta que se solucionen, ¿no? Entonces por eso le damos oxígeno, así se sature 100%. En la C, que es la circulación, ya te comentaba lo que veíamos, y en este lado la intervención es que le pondré una vía a mi paciente. Es más, no le pongo uno, le pongo dos vías para poder asegurar que lleve su aporte y sus medicamentos de ser necesario, ¿ok? Y lo voy monitorizando, acá sí ya le empiezo a tomar el pulso, le tomo la presión, ¿no? En la B del breathing ya le tomo la frecuencia respiratoria, etcétera. Luego tenemos D, que es el déficit neurológico, y esa es la exploración neurológica del paciente. Y acá en la D también entra el tema de que le tomaré un hemoglucotest a mi paciente, ¿no? ¿Y esto por qué motivo? Porque, como ves ahí, una de las causas de paro también es la hipoglicemia, ¿no? Entonces, igual, en una causa de un estado neurológico alterado también es la hipoglicemia. Así que antes que el paciente tenga uno de estos que tenga esto, yo no lo esté corrigiendo, mi paciente no va a mejorar, ¿no? Entonces dentro de la D le tomo un hemoglucómetro también. Luego tenemos la E, que es la exposición, y es que si todavía mi paciente no está desvestido del todo, los desvestiré para yo buscar que
cualquier otra lesión asociada, ¿no? Quizás está malito porque ha sangrado demasiado, pero todavía no he visto por dónde no ha sangrado, ¿no? Entonces le retiro la ropa y puedo ver que en realidad tenía, no sé, una fractura abierta, ¿no? Eso puede ser una opción. Lo otro, lo recibo, lo veo todo mal, no sé cuál es el origen, lo descubro y me doy cuenta que es un niño muy pequeñito, un neo, que tiene una onfalitis, por ejemplo, ¿no? Una infección a nivel de lo que sería el cordón umbilical, ¿no? Y eso es lo que le está produciendo una sepsis, que evoluciona a un shock séptico, que está evolucionando una insuficiencia respiratoria, ¿no? Y es ahí donde me voy a percatar. Entonces, todo esto es lo que debería ser la preparación primero, cuando yo veo las amenazas de mi paciente, y luego la evaluación que yo haré ante un paciente que está en riesgo de hacer un paro cardiorrespiratorio. Y Dios nos libre y no tengamos que ver mucho de eso, pero si estamos ante un paro, ya tendremos que actuar, ¿no? Y el soporte vital básico nos habla de que una vez que el paciente está en paro, lo primero que yo tengo que hacer es ver si mi paciente responde o no responde, ¿no? En este caso, no es acercarse, si es un niño más grande, pues tocarle, si el niño responde, si sabe su nombre, Toñito, Juancito, no se responde, ya, no responde, primero pedir ayuda, ¿no? Eso es lo primero. Y comprobar pues que mi paciente efectivamente no tiene pulso, ¿no? Y esto en los niños pequeñitos, ¿no? En esto acá, de quitar y ver los pulsos, ver las funciones, ver el pulso. Esto yo lo tengo que hacer en 10 segunditos, ¿ya? Luego en 10 segunditos. Cuando son niños muy chiquitos, por debajo del año, lactantes, yo me fijaré en la parte interna de lo que es entre el codo y el hombro, que para buscar lo que sería la arteria braquial. Y ya cuando son niños más grandes, ya yo podré ver el pulso a nivel carotidio, ¿ok? Lactantes, niños. Y solo me demoro 10 segundos para ver si está normal, ¿ok? Entonces, una vez que eso sucede, también te fijas la vía aérea, la extiendes un poquito para abrirla, ves que no respira, entonces empiezas a hacer lo que serían 5 ventilaciones de rescate de un segundo cada una. Vuelves a dar tus signos vitales y si acá encuentras que el paciente no tiene respiración, no tiene pulso, pues empezarás a hacer 15 compresiones. Posterior a eso, le dará 2 ventilaciones y 15 compresiones y al minuto de empezar esto, llamar al sistema de emergencias o activar el equipo de emergencias o pedir un desfibrilador automático, ¿no? Transportable. Entonces, en este caso, cuando nosotros estamos haciendo el SRCP, que es el básico, el primero, el inicial, el que puedes darlo fuera del hospital, el que debemos conocer todos para que si en algún momento sucede un paro, porque puede suceder en tu casa, en el colegio, en la escuela, en la guardería, en el hospital o en la calle, ¿no? Las consideraciones que tienes que tener es que eh, aumenta la supervivencia si el paciente recibe un RCP de alta calidad, ¿no? Y ahorita que acabamos de hablar rápidamente de esta secuencia, estamos hablando de una secuencia cuando hay 2 reanimadores, pero podemos estar ante la mala suerte de que estemos solos. Entonces, cuando estamos solos, lo hacemos un poco diferente. Pero hablemos de cómo es esto del RCP de alta calidad. El RCP de alta calidad, cuando es darle el RCP, pero de la mejor manera, ¿no? Todos hemos visto alguna película, todos hemos visto algún ensayo donde todas las personas en general tienen la idea de que cuando una persona se desploma de la nada, tienen que empezar a hacer compresiones, ¿no? Eso lo tiene creo que cualquiera de lo que ve televisión. Entonces, nosotros tenemos que saber que no es hacer compresiones nada más, es hacerlas de la mejor manera, ¿no? Entonces, acá tenemos diferentes muñequitos, ¿verdad? Tenemos acá el caso del lactante, porque en el caso del lactante, este RCP yo lo puedo hacer con los dedos, ¿no? Como lo ves así, con 2 dedos juntos o con 2 dedos con las manos colocadas por detrás, como lo ves en el muñequito, ¿no? Entonces, este es en el caso de que haya un reanimador, ¿no? Una R es uno, ¿ya? 2 dedos. ¿Ok? Y más o menos a nivel del tercio medio del esternón, no muy abajo porque lo puedes romper, ¿ok? Y cuando solamente tengo un reanimador, yo le haré 30 compresiones y lo voy a intercalar con 2 ventilaciones y como te decía, cada ventilación debe durar un segundo. Y acá viene la parte de la alta calidad. Cuando tú comprimes, debes comprimir, en el caso del lactante, 4 centímetros, le vendría a ser un tercio del tórax, ¿ya?
Un tercio del tórax solo depende de 4 centímetros y debes permitir que después de cada compresión se reexpanda el tórax, porque si no se reexpande, no está bombeando la cantidad suficiente de oxígeno, ¿ok? Entonces, cada una debe haber una reexpansión, eso es uno. Y cada ventilación debe durar un segundo, ¿ok? Un segundo. Y con cada ventilación tú también tienes que ver que el tórax se eleva, si no, no ha sido una ventilación efectiva, ¿no? Con cada ventilación se tiene que elevar. Entonces, ese es en el caso del lactante. Y luego tenemos en el caso del lactante que haya un reanimador, ¿no? Entonces, en el caso que tengas dos reanimadores, que sea un niño más grande, no que sea un niño, con dos reanimadores, esto cambia y va a ser 15 compresiones y 2 ventilaciones, ¿ok? 15 compresiones y 2 ventilaciones. Y en el niño que ya es más grande, también es la profundidad de tu compresión, ¿no? La profundidad de tu compresión va a ser también un tercio del tórax, pero como este niño más grande, acá será 5 centímetros, ¿ok? 5 centímetros. Recuerda que la compresión la vas a hacer con la palma de tu mano, como esta parte de acá. Así que va una mano y sobre la otra entrelazada tu otra manito, ¿ya? Para que le des fuerza. Cuando haces las compresiones también recuerda que las haces con todo el cuerpo, no deben hacer flexión tus bracitos, porque si no, no va a llegar no va a estar adecuadamente, no vas a llegar a la profundidad y además te vas a cansar. Debes no apoyarte encima del paciente, porque si colocas, es lo mismo, ¿no? Si doblas los brazos y te apoyas encima del paciente, no vas a permitir que se respanda el tórax y por ende tu compresión no va a ser efectiva, no va a salir la sangre del corazón, ¿no? Porque tú estás presionando. Y ¿qué más? La ventilación igual debe durar un segundo, ¿ya? Y en el caso de que sean dos reanimadores, 15 compresiones, 2 ventilaciones. Entonces, eso es lo que nosotros conocemos como RCP de alta calidad, ¿ok? Y después la secuencia, ¿no? Otra cosa importante acá es que hacemos esta reanimación básica de 2 minutos en 2 minutos, ¿no? 2 minutos en 2 minutos. Entonces, cada 2 minutos, nosotros, debes cambiar, ¿no? Si tienes dos reanimadores, perdón, evalúas lo que son las funciones para cómo está tu paciente y tienes que tener en cuenta que la parte de la alta calidad no es solamente cómoda, sino también percatarte cómo está el otro reanimador. Si el otro reanimador se cansa, no va a hacer adecuadamente las parte de las compresiones. Entonces, entre esos 2 minutos y 2 minutos puedes hacer una parada y hacer el cambio, ¿no? Ya no va a ser las compresiones, sino las ventilaciones. ¿Por qué? Porque la parte de alta calidad se refiere a no interrumpir la reanimación o interrumpirla el tiempo menos posible, ¿no? Entonces, hacer este cambio puede demorar. Entonces, por eso esperas darle 2 minutos buenos, porque tu reanimación lo que asegura es que llegue oxígeno a todos lados, ¿no? Porque tú estás bombeando por el corazón. Entonces, intentas que llegue a los órganos más nobles, como por ejemplo el cerebro, ¿no? Y lo oxigenas de tal manera que puedes hacer esa interrupción, pero no debería pasar más tiempo, ¿ok? Eso es también parte de hacer una reanimación de alta calidad. Y luego tenemos el caso de que tu paciente haya sido trasladado a un área ya hospitalaria, ¿no? Un área hospitalaria, o que tu paro haya sido un área hospitalaria en la cual tú tienes acceso a poder darle otro tipo de enfoque que ya sería un, este, un, un RCP más avanzado, ¿no? Que es el que utiliza ya los medicamentos. O por otra opción tienes de que, como pediste ayuda y pediste un DEA, te traigan el DEA, ¿no? Una vez que tienes el DEA y se le coloca a tu paciente, el DEA va a analizar lo que es el ritmo, ¿no? Entonces acá te voy a poner los ritmos. ¿Y qué busca? Busca un ritmo que sea desfibrilable, 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 o que no sea desfibrilable. ¿Cuáles son los que puedes desfibrilar? La fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular, y los no desfibrilables serán la sistolia, ¿no? Lo que aparece siempre en las películas, la rayita, y la actividad eléctrica sin pulso, ¿no? Entonces, si el DEA
ubica que es uno de esos, pues le dará una descarga, ¿no? Entonces le dará una descarga. Y si no es así, pues, seguir, y si después de la descarga no se retoma el ritmo, ¿no? El paciente no tiene pulso aún, pues tú seguirás haciendo tus maniobras y a los 2 minutos el DEA va a volver a analizar. Y si no es desfibrilable, pues lo mismo, sigues haciendo tu RCP, lo reinicias lo más pronto posible y a los 2 minutos el DEA lo va a volver a analizar, ¿no? Entonces, aquí tenemos el mismo esquema, ¿no? Reconocer los signos de parada cardíaca, que el paciente no tenga una respiración efectiva, no tenga pulso, no está respondiendo. Inicio mi RCP, aviso por ayuda, ¿no? Entonces, si solo está solito, primero es el RCP, ¿no? Primero asegura, oxigena a tu paciente por lo menos 1 minuto y luego ya vas tú mismo a buscar ayuda. Si estás ante muchas personas, estás con alguien más, recuerda siempre pedirle a alguien de manera muy específica, ¿no? Muchas veces sucede esto que hay una emergencia, hay mucha gente y alguien grita, no sé, ayuda, piden un médico, traigan un DEA, pero como nadie ha recibido la orden tal cual, nadie lo hace. Entonces, parte de hacer el RCP, parte de hacer los soportes vitales, es poder saber de que cuando ya vas a dar la orden, lo haces con la mano, no, tú busca ayuda, tú llama un DEA, o si lo conoces, fulanito, haz esto y así ya vas a poder hacerlo más ordenado y la persona lo va a hacer, ¿no? Entonces, inicias tu RCP, haces las 5 ventilaciones al inicio, ¿no? Y luego retomas con tus 15 compresiones y tus 2 ventilaciones. Y si es como te digo, estás en un paciente, llega el DEA, pues le colocas el DEA para evaluar el ritmo. Si tienes fibrilación ventricular o taquicardia ventricular, pues se le desfibrilará con el DEA. El DEA lo hace, tiene una carga automática. Si no lo has hecho con el DEA y lo has hecho con el, con las paletas, ¿no? Porque las paletas de reanimación monitorizan, se colocan para monitorizar y también para desfibrilar, ¿no? Si lo has hecho de esta manera, pues le darás una dosis, en este caso de 4 Joule por carga, si es un paciente que es desfibrilable, ¿ok? Y tan pronto inicia el RCP, cada vez las guías nos hablan que el uso de la adrenalina cada vez más temprano mejora lo que es la supervivencia de los pacientes. Entonces, entre el segundo y tercer minuto, debo hacer uso de la adrenalina, ¿no? A 0,01 miligramos por kilo. Y para poder haber hecho esto, ya estando en un nivel hospitalario, yo he tenido que buscarle un acceso vascular a mi paciente, ¿no? Todo esto mientras él está haciendo las compresiones y las ventilaciones, ya en el hospital pues ya tendrán vía o se le colocará una vía endovenosa. Si no se le puede colocar en el primer intento, se hace un segundo intento rápidamente y si no hay que buscar otra vía, en este caso la vía es la intraósea, ¿no? La vía intraósea para poder manejar lo que son los medicamentos. Y de esta manera como uno va a seguir el RCP, ¿no? Vas analizando con el DEA, vas analizando con el monitor que tengas. Si es un paciente que continúa en un ritmo desfibrilable, pues le irás haciendo las descargas a 4 Joule por kilo, recuerda. Y recuerda que una vez que llegas, estás en el segundo minuto, le colocas también la adrenalina, 0,1 miligramo por kilo, y lo vamos a ir repitiendo cada 3 a 5 minutos o cada 2 minutos conforme va pasando la reanimación, ¿ok? Conforme va pasando la reanimación hasta que el paciente responda. Si por otro lado tienes un ritmo que no se puede desfibrilar, que es asistolia o que es actividad eléctrica sin pulso, que vendría a ser porque pues, si no tiene pulso y hay algo por ahí que marca tu pantalla, pero una cosa de nada, pues tú sigues haciendo compresiones, sigues haciendo ventilaciones y sigues aplicando adrenalina cada 3 a 5 minutos, ¿ok? Y recuerda las características de la alta calidad de tu RCP, de que, la cantidad de las compresiones debe ser entre 100 a 120 compresiones por minuto, ¿ya? Hay que llegar a ese ritmo, tienes que llegar a una profundidad adecuada, si es un lactante 4 centímetros, si es un niño grande 5 centímetros, y así, ¿no? Planificar qué se va a hacer para interrumpir el RCP en el caso de que tu reanimador, por ejemplo, esté cansado o no. Es un paciente que ya está hospitalizado, tienes que darle oxígeno de inmediato y hacer el uso de los fármacos, ¿no? Y conforme se va volviendo más avanzado esto, pues irás buscando la causa para poder corregirla, ¿no?
etcétera. Esto ya es un nivel hospitalario. Acá tienes lo que es la velocidad de las compresiones o la cantidad de las compresiones. Y aquí te dice, conforme vas avanzando, tú vas analizando las H y las T que ya hemos visto, ¿no? Le pones oxígeno porque si es un tema de hipoxemia, le pones volumen porque si es un paciente que está ante un choque hipovolémico, por eso yo a un RCP, se hace el análisis muy rápidamente, o para ver que si quizás es un paciente que consumió un fármaco o no, etcétera, ¿no? Y así hasta que tu paciente finalmente llegue a lo que sería la reanimación o la recirculación espontánea, ¿no? Que es cuando ya el paciente sale del paro. Y una vez que esto sucede, es un paciente que entra en una etapa muy crítica porque esto no acaba, ¿no? Cuando el paciente ya tiene pulso, sino que entra a la fase del postparo, ¿no? Al síndrome del postparo, en la cual hay que monitorizar todo muy finamente y ir corrigiendo las causas que lo han llevado al paro finalmente, porque el reparo, por decirlo, que el paciente entre en paro nuevamente, se puede producir muy rápidamente, ¿no? Entre minutos hasta, ¿cómo se llama? Hasta tiene un rango que puede ir hasta las 48 horas, 7 días, ¿no? Si es que no se ha corregido la causa. Entonces, es un estado de monitoreo muy exhaustivo lo que viene después de que ha habido un paro. Y listo, ya estamos terminando. Este es el avanzado. Y rapidito vamos a ver lo que es urticaria y anafilaxia, ¿ya? Entonces, el tema de lo que es la urticaria, las lesiones, esto que vienen a ser las lesiones alérgicas, ¿no? Tenemos que la urticaria tiene como su signo clave, lo que sería el abón, ¿no? ¿Qué es esta lesión de acá? Esta lesión que sobresale, ¿no? Eritematoso, muy pruriginoso, que dura menos de 24 horas y que le decimos aguda a la urticaria cuando el paciente la ha tenido menos de 6 semanas, ¿no? ¿Por qué? Porque si hay una urticaria crónica, ¿no? Que tiene otro tipo de causas. Entonces, ¿qué me puede producir una urticaria? Infinidad de cosas, todas las cosas que te pueden producir alergia, ¿no? El consumo de un alimento que es alérgico, la aplicación de un insecto, el hecho, algunos virus, algunas bacterias también, ¿no? El hecho de estar en contacto con alimentos alergénicos, el uso de algún medicamento, como por ejemplo este niño de aquí. Este niño es un paciente que he visto en Reba, que venía por fiebre por faringitis, vino con una fiebre muy alta y decidieron colocarle metamizol. Era la primera vez que usaba metamizol y le pasó esto, se enronchó todito, como ves ahí, ¿no? Enronchó todo. Entonces estábamos ante una urticaria, ¿no? Y para estos pacientes, ¿qué es lo que se usa? Pues antihistamínicos por 7 a 14 días, ¿no? Ya sea por vía parenteral, si es que no toleran la vía oral por X motivo, o también le puedes colocar ya cuando se va por vía oral, ¿no? Ese es en el caso de la urticaria. Ahora, luego tenemos su versión un poco más grave, que es el angiodema, que es cuando ha tenido este mismo contacto, porque todo este slide es de lo mismo, ¿no? Es un paciente que ha tenido una reacción ante algún alergeno, ¿ya? Entonces, no solamente se queda en piel, porque lo que yo te decía era que urticaria, la lesión es el abón, está en piel y produce prurito, intensamente pruriginoso. En angiodema, inicia con lo mismo, pero va a afectar las capas más profundas de la piel o de lo que te decía sería el tejido celular subcutáneo. Entonces, aquí el paciente no solamente tiene lesiones en piel, sino que se hincha, ya, se hincha, se hacen edemas. Entonces, ¿dónde clásicamente? A nivel de los ojos, como tienes aquí este cortito, a nivel de los ojos, a nivel de la oreja, a nivel de los labios, y como estamos hablando de mucosas, también puede producirse a nivel de la parte, del aparato respiratorio superior, sobre todo lo que es la epilotis, las cuerdas vocales, con lo cual te habla de algo muy grave, ¿no? Porque te puede llevar a ocluir lo que es la vía aérea. En este caso, esos pacientes, más que picazón, lo que tienen es dolor, ¿no? El hecho que se les ha hinchado todo eso, la nariz también, ¿ya? La nariz también se puede hinchar. Todo esto, produce mucho dolor. Entonces, en el caso de estos pacientes, no solamente aplicar antihistamínicos, sino también van a necesitar corticoide, ¿ya? Posterior a esto. Y luego tenemos la anafilaxia, que ya es la fase más grave de ambos, sobre todo cuando ya hay compromiso a nivel respiratorio alto. Y esto quiere decir, cuando yo me doy cuenta que eso se está hinchando, cuando el aire no pasa adecuadamente, y entonces o el paciente está haciendo un esfuerzo respiratorio
grande, ¿no? O sea, jala con mucha fuerza, o lo otro es que hace un ruido, ¿no? O sea, está tan hinchado que el aire no pasa bien y puede silbar o hacer estridor, ¿no? Entonces, ya esta es una reacción sistémica que amenaza la vida de manera brusca. La causa, las mismas, como te decía, y aquí cambia. En el caso de anafilaxia, yo ya no le voy a aplicar antihistamínicos ante esos pacientes. A este paciente necesita adrenalina, ¿ok? Adrenalina intramuscular en la cara lateral del muslo a una dosis de 0,01 mililitros por kilo de adrenalina en una solución de 1 por mil, que es como viene la ampolla, y que viene por 1 miligramo por mililitro, ¿ok? Entonces eso es lo que le voy a dar, máximo le puedo dar 0,5 miligramos a mi paciente y le voy a ir repitiendo cada 5, cada 10, cada 15 minutos si mi paciente no tiene respuesta. Y como te digo que es un paciente que esto gravemente lo puede afectar muy rápidamente, es un paciente que va a necesitar oxígeno, y que hay que estar pegado a este paciente porque, como te digo, rápidamente se puede ocluir la vía aérea y vas a tener que intubarlo. Y en el caso de estos pacientes, como todo está inflamado, la salvedad es que cuando lo intubamos, usamos tubos más delgados, tubos más pequeños, porque ya de por sí eso está hinchado, entonces no va a pasar bien, ¿no? Si posterior a que le colocaste la adrenalina a tu paciente mejoró, tienes que observarlo, ¿no? No se va a ir de inmediato, ha venido muy severo, entonces lo vas a tener, por lo menos tu turno va a estar contigo, ¿ya? Y le vas a dar luego para cuando se vaya las medidas de evitación, decirle, ante ya haber estado ante un alergeno y haber tenido este tipo de reacción, le indicarás todo aquel alimento alergénico o alimento alergénico ante el cual podría tener acceso y podría repetirse esto, ¿no? Dentro de los alimentos más alergénicos, pues el huevo, los niños cuando son chiquitos y están iniciando lactancia, justo inician con esto, puede pasar esto, ¿no? El maní, también las almendras, los frutos secos en general. Después, nos hablan las guías de que deberíamos darle al paciente, ya cuando ha hecho una anafilaxia, el acceso a lo que sería la adrenalina autoinyectable, que son unos lapiceros que se regulan con la dosis que necesita el paciente para que, ante el caso de que tuviera este tipo de cuadros, simplemente poder clavárselo en el muslo y que no pase mayores, ¿no? Y eso es para los pacientes que son sumamente alérgicos y hacen hasta anafilaxia. Y por último, derivar alergia para que le pueda hacer estudios para ver qué ha desencadenado esto y ante qué otro tipo de qué otro tipo de eventos se podría presentar, ¿no? Ese es en el mejor de los casos. Es en el caso feliz. En el caso que mi paciente mejoró con mi única dosis de adrenalina, ¿no? En el caso de que no mejore mi paciente, ¿qué debo hacer? Colocarle oxígeno. Como es un paciente, ya la anafilaxia es un cuadro sistémico, entonces hay que intentar llevarlo a su mejor estado para que pueda hacerle frente a lo que le está pasando. Entonces hay que colocarle cristaloides, como esto de acá todos está, puede haber espasmo, puede haber broncoespasmo, le puedo colocar salbutamol, ya le colocaré también corticoides, además de la adrenalina que le estoy colocando, ¿no? Le puedo colocar hidrocortisona, si lo tengo en la mano, le puedo colocar metilprednisolona, que es lo que quizás no tenemos, de 1 a 2 miligramos por kilo en ese momento, me puede ayudar incluso por clorfenamina, pero ante el ser un caso severo que no mejora y al cual yo tengo que asegurar vía aérea, es un paciente que requiere una evaluación inmediata por lo que sería la UCI pediátrica, ¿no? Entonces, o en este caso, que estés en una zona, pues, no sé, que no haya esto, pues hacer las referencias oportunas, ¿no? Nunca esperar que el paciente evolucione, sobre todo cuando estés solo, sobre todo cuando estés en el serum y veas niños. El niño es muy lábil, se complica muy rápidamente, como ya te comentaba anteriormente. Un paciente con una deshidratación severa, con un vómito se choca. Así que rápidamente, por eso es la razón por la cual tienes que referirlo, ¿no? Si eres el único médico.